Raíces Podcast. Episodio 9. La palabra de Dios es. Les damos la bienvenida a este 9º episodio de Raíces Podcast y estamos bien contentos por lo que Dios ha estado haciendo a través de cada episodio en la vida de cada uno de ustedes que nos han estado escuchando. Les bendecimos, les damos gracias por recibir este podcast con tanto cariño, con tanto amor. Les bendecimos y esperamos que el tema de hoy, que estoy bien entusiasmado, para mí es un tema que amo, que me encanta, sea de mucha bendición para ustedes. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, David. Muy contenta también por este tema. Creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que van a escuchar este podcast. Así es, así es. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, o de los 7 propósitos que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero decirles, si usted tiene un ejemplar de la Biblia en su casa, dele el uso correcto. Hay personas que utilizan la Biblia como adorno, quizás porque se ve muy linda, tienen sus Biblias grandes, hermosas, pero hoy, si usted tiene un ejemplar de la Biblia en su hogar, hoy vamos a aprender cómo le podemos dar el uso correcto a la palabra de Dios, y estoy muy contento por eso. Primero que nada, tenemos que saber 7 propósitos que nosotros podemos darle a la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios, Karen, es para leerla. Sí. La palabra de Dios es para meditarla. La palabra de Dios es para creerla, para memorizarla. También la palabra de Dios es para enseñarla. La palabra de Dios es para confesarla. Entonces estamos muy contentos por lo que vamos a compartir el día de hoy con aquellos que nos están viendo. Y vamos a ver, vamos a comenzar. Primero que nada, la palabra de Dios es para leerla. Y vamos a verlo en la Biblia. Salmos 119, 130 dice: la exposición a tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia, Karen, y la leemos y nos exponemos a la palabra de Dios, eso trae bendición a nuestra vida. Eso nos alumbra, dice el versículo, que hace entender aún a los simples. No necesitamos ser muy letrados, no necesitamos, sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, eso nos alumbra nuestra vida, nuestro entendimiento. La palabra de Dios, Karen, este libro tan hermoso, es el primer libro que se imprimió en la primera imprenta. Muchas personas han entregado su vida entera a que la palabra de Dios sea traducida a muchos idiomas, haya preservado a pesar de tantos años, de tantos siglos. Hay personas que han entregado su vida entera para traducir la Biblia a idiomas que a veces nosotros no sabíamos ni siquiera que existían. No solamente es el esfuerzo de una semana, es el esfuerzo de años, de décadas, de vidas enteras puestos para que este libro llegue a nuestras manos, para que haya uno de estos libros en su casa, en su hogar, quizás en su oficina. Hay mucho esfuerzo, hay vidas enteras dedicadas a este libro, para que este libro sea traducido y llegue a nuestras manos. ¿Y cuál es el propósito de tanto esfuerzo? ¿Cuál es el propósito de que hubo personas que entregaran toda su vida con este propósito? El propósito de tanto esfuerzo es que nosotros tuviéramos un ejemplar de la Biblia en nuestras manos, en nuestro idioma, para leerlo. Sí. Todas estas personas que trabajaron para traducir la Biblia, todas estas personas que trabajaron para imprimirla, que han luchado para que persevere, ha habido un propósito que nosotros lo leamos. Entonces, si usted tiene un ejemplar de la palabra de Dios en su casa, en su hogar, déle el uso correcto. Muchas personas invirtieron mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, su vida entera, vidas enteras están aquí. Son la muestra de que usted pueda tener este ejemplar en su casa, en su hogar. Entonces tenemos que darles el valor correcto. ¿Y cuál es? Lo primero que tenemos que saber, hay que leerlo. Si usted tiene una Biblia en su casa, léala. Si la tiene en su idioma, léalo. Usted no sabe cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuánta dedicación se necesitó para que esta Biblia llegara al español, para que por tiempos se preserve en el español. Entonces, número 1, tenemos que saber que la palabra de Dios es para leerla. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia, déle el uso correcto a esa Biblia, léala.
Lea la palabra de Dios. Dice la escritura, Karen, en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Y bueno, hay personas que tal vez se les dificulta leerla, pueden escucharla. Claro. Ya está la Biblia en audio, pero lo correcto es que usted la escuche también, pero que sea la Biblia. Escuchar la Biblia, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia o la escucha, pero sobre todo ahorita que estamos hablando de leerla, hay dos tipos de definición de palabra. Está la palabra logos. La palabra logos es la palabra que usted va a leer y que va a usted intentar memorizar, ¿verdad? Va a estar usted leyéndola, deleitándose en ella. Por ejemplo, el Salmo 23, usted está, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y empieza usted a leer el Salmo. Pero en eso hay otro tipo de palabra. Esa es la palabra logos, que es la palabra escrita, es la que está ahí en la Biblia y usted la lee y edifica su vida. Pero la palabra rema viene cuando usted lee logos, pero ese logos cobra vida y es aplicable a usted. Por ejemplo, en el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo estaba atravesando un problema económico, tú y yo, hace unos años, yo leí el Salmo 23 y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso hizo rema. Claro. Porque dije, si Él es mi pastor, nada me va a faltar. Amén. No nada más leí lo que viene ahí escrito, sino que me hizo rema. Entonces dije, entonces si el Señor es mi pastor, nada me tiene por qué faltar. Claro. Él completa todo en mí y Él suplirá. Amén. Y nunca ¿verdad? nos ha faltado. Y nunca nos ha faltado. Dios Entonces, ha sido bueno. cuando uno lee la Biblia y tú ves un versículo, pero ese versículo como que te hace rema. Esa es la palabra rema. La palabra rema es el logos escrito que cobra vida y la puedes aplicar para un momento específico que tú necesitabas que Dios te hablara. Y tú abres la Biblia y comienzas a leer y Dios te muestra ciertos versículos que es como que Dios te está hablando en ese momento. Esa es la palabra rema que viene de la palabra logos que tenemos que leer, Amén. que tenemos que meditar. Así es, porque ese es el segundo propósito. La palabra de Dios es para leerla, pero también la palabra de Dios es para meditarla. Y yo tengo un versículo, dice Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para meditar la palabra de Dios tenemos que deleitarnos en ella. No vas a poder meditar la palabra si no es nuestra delicia. No vas a poder pasar horas y horas leyendo la Biblia si no te deleitas en ella, si no la disfrutas. Pero no se preocupe, mientras más tiempo pasas en la Biblia, más disfrutas estar en la Biblia. Que Dios te habla, Él te imparte vida, Él te da unción, Él te da fuerza, y eso hace que quieras estar más tiempo en la palabra de Dios. Pero el secreto para meditar la palabra es deleitarnos en ella. Cuando para ti es una carga leer la Biblia, no vas a poderla meditar. Pero para pasar horas y horas en la palabra de Dios, necesitas disfrutarla. Necesitas ser tu delicia. Necesitas ser tu tiempo que disfrutas. ¿Y qué significa meditar? La palabra meditar tiene el sentido de considerar un asunto con detenimiento para comprenderlo de la mejor manera. Es decir, tomas algo y lo estudias con detenimiento para poderlo entender de la mejor manera. Y cuando lo hacemos con la palabra de Dios, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios, leyendo y releyendo una vez más los versículos y volviéndolos a leer, esperando que Dios te hable. Cuando tú estás leyendo y volviendo a leer el versículo y luego lo vuelves a releer, estás y esperas que Dios te hable en medio de estarlo leyendo y releyendo. Ahí es donde viene lo que tú decías, Karen, una palabra rema, que deja de ser solo letra escrita y es una letra que tomó vida en tu corazón. Es una letra que te da alimento, es una palabra que
te cambia, te transforma, te anima, te llena de fe. La palabra de Dios, la palabra rema. Y eso es poderoso porque eso se logra con meditar la palabra. Tú vas a la palabra, le pones la suficiente atención y detenimiento a cada versículo para que entonces lo podamos comprender mejor, y en ese meditar la palabra Dios nos va a hablar. Y eso es lindo, y eso es hermoso. No podemos ir a la Biblia, Karen, con prisas. Mira, leer la Biblia es bueno y debemos de hacerlo, porque para eso se creó la palabra de Dios, para que la leamos. Pero no podemos solamente tener una vida de lectura de la Biblia con prisas. Tenemos que dedicar un tiempo para meditarla, para sentarte delante de tu Biblia y pasar un tiempo delante de la palabra de Dios y meditarla, para poder comprenderla mejor, para poder aprender, para escuchar la voz de Dios en medio de estarla leyendo. Hay personas que la leen muy rápido, pero no. Hay veces, Karen, que voy a la palabra de Dios. Yo digo, hoy voy a leer el primer capítulo de tal libro. Voy a empezar a leer Ruth, y este día a veces que no puedo salir de los 2 primeros versículos. Digo, voy a dedicar 1 hora para leer este capítulo. A veces que no puedo salir de los 2, 3, 4 versículos 1 hora, porque estoy meditándola y Dios me habla y lo leo y lo releo, y luego lo veo en otra versión, y luego lo veo en otra versión, y luego lo leo en el original, y luego veo la concordancia. Y en 1 hora no puedo salir de 2, 3 versículos. No es leerlo rápido, también la palabra de Dios es para leerla así, pero también es para meditarla. Entonces, si usted tiene una Biblia en su casa, déle el uso correcto, léala, sí, pero también dedique tiempos para meditar en la Escritura, pasar un tiempo para comprender los versículos de la mejor manera. Así es. Amén. Y recordando este Salmo 1 que mencionaste, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. La persona que medita en su palabra y se deleita en ella. En muchas ocasiones en la Biblia se nos compara al creyente como un árbol. Así es. Se compara al creyente como un árbol, y dicen en esta escritura que será un árbol que va a ser plantado junto a corrientes de las aguas, que da que su hoja no cae y que su fruto viene a su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando nosotros somos creyentes que meditamos en la palabra, esa palabra es como abono a nuestras raíces. Esa palabra es como medicina a tus huesos. Esa palabra Claro. se convierte en lo que nutre tu vida. Es necesario que meditar en las escrituras, como decías tú, y no solo leerlas, sino meditar, ir a profundidad, incluso orar en medio de la lectura y decirle, Dios, muéstrame, este versículo no lo entiendo, no entiendo qué quiere decir Dios aquí, pero ¿podrías tú, Espíritu Santo, revelarme qué quisiste decir en este salmo o en este versículo, en esta parábola, qué era lo que tú querías decirme? Y Dios comienza a abrirnos ahora sí que los tesoros escondidos, tesoros que hay detrás de estas palabras logos, para que se hagan rema en nuestra vida. El meditar, lo dice en su palabra, seremos como esos árboles que recibimos ese nutrir en las raíces. El árbol, ustedes saber que el árbol se conoce no solo por lo que se ve, sino por su raíz. Y como esté la raíz, así va a estar por fuera, lo que es visible. Las raíces no son visibles, pero son fundamentales. El meditar la palabra de Dios va a traer fuerza a nuestras raíces como creyentes, y es lo que va a permitir que seamos árboles frondosos, árboles fructíferos, árboles de bendición. Así es, cuando dedicamos tiempo para meditar la palabra de Dios, Dios nos hablará. Amén. Si vamos a su palabra sin prisas y meditamos y releemos los versículos una y otra vez, Dios le va a hablar. Dios va a hablar al corazón. Vamos a escuchar la voz de Dios enseñándonos cada versículo. Y eso es bien, bien importante. Como ahorita decías, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, ¿verdad? Si no entendemos algún versículo, y Él lo va a hacer cuando lo hacemos sin prisas, cuando dedicamos un tiempo para estar en la palabra. Dios lo hace de una forma muy bonita. Y quiero dar algunos como consejos del meditar de la palabra de Dios antes de pasar al siguiente punto. Primero que nada, nosotros tenemos que saber, cuando no entendemos un versículo, yo hago algo. Cuando no entiendes un versículo, si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo y habla en lenguas, hay un versículo que no entiendes. Entonces, empiezo a orar en lenguas. Empiezo a orar en el Espíritu, pidiéndole al Señor
con un deseo ferviente en mi corazón que me muestre el versículo, que me lo explique. Y después de estar orando en lenguas, de pronto pasa por mi mente una explicación del versículo. El orar en lenguas te revela la palabra. El orar en el Espíritu trae revelación de las Escrituras, y eso es bien, bien lindo. Amén. Y vamos a pasar a lo siguiente. Primero que nada, la palabra de Dios es para leerla. La palabra de Dios también es para meditarla. Bueno, y antes de pasar, entre paréntesis, cuando usted medita la palabra de Dios, es porque usted tiene el deseo de que Dios le hable. Y debemos de estar dispuestos a cambiar lo que Dios nos pide cambiar y hacer lo que Dios nos pide hacer. Porque ¿qué es lo que pasa, Karen? A veces leemos la Biblia y decimos, qué padre, esto lo debió de haber leído mi tío. Esta parte de la Escritura lo necesita leer mi sobrino, mi cónyuge, ¿sí me explico? Pero no, cuando nosotros, ahorita que mencionabas, Karen, que podemos estar leyendo, podemos estar orando en lo que leemos la palabra de Dios. Así es, usted lee la historia de Sansón y usted la lee, la medita, y usted dedica un tiempo, Señor, perdóname, porque la vida de Sansón es mi vida. Perdóname porque yo también he fallado, porque no he honrado la unción. Perdóname porque he amado más otras cosas. Señor, perdóname porque... Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia nuestra vida y la aplicamos a nosotros, la meditación de la palabra no es para decir, híjoles, si mi vecino leyera esto. No, es para mí. Es para yo en mi corazón recibirla. Cuando tenemos esa disposición en el corazón de recibir la palabra de Dios y de hacer lo que Dios nos vaya a hablar, entonces Dios nos hablará. Amén. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Número 1, la palabra de Dios es para leerla. La palabra de Dios es para meditarla, pero también la palabra de Dios, Karen, es para memorizarla. Nosotros tenemos que memorizar la Biblia. Actualmente ya no se utiliza mucho que se memorice la Biblia, pero la palabra de Dios es para memorizarla. Cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, hay versículos que usted y yo tenemos que memorizar. Y cuando los memoricemos van a estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ahí van a estar guardados. Y cuando usted lo necesite, ese versículo va a brotar de su corazón. Cuando usted necesite la palabra de Dios, va a venir a traer consuelo. Cuando usted esté compartiendo la palabra, usted de repente va a recordar aquel versículo que va a ser de bendición para alguien más. Memorizar las Escrituras es de suma importancia. Gracias a Dios, en este tiempo todavía tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra en audio, como tú dices, Karen, pero Dios no quiera llega un tiempo donde no nos permitan cargar Biblias y borren todas las Biblias del online. Dios no permita que llegue ese tiempo, pero si un día llegara a suceder, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra mente, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Si usted memoriza la Escritura, va a estar ahí en su corazón, va a estar en su mente, y cuando la necesite va a brotar, y esa palabra va a traer vida y va a traer esperanza. Jesús memorizaba la palabra. Sí. Jesús era hombre de palabra, de Biblia. Él conocía la ley de Dios. Y sabe, un creyente que no memoriza la palabra es como un creyente sin espada, es como un soldado sin espada. Qué tremendo. Un creyente sin versículos en su mente y en su corazón, que no memoriza la palabra, es como un soldado en la guerra sin espada. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos versículos con qué defendernos ante una tentación, ante una prueba, ante una adversidad, ¿qué nos va a sostener? ¿Qué va a invadir tu pensamiento? En tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, ¿qué palabra va a venir a ti? Así es. ¿Qué palabras van a inundar tus pensamientos? Cuando no tenemos palabra de Dios, entonces la negatividad vendrá. Los pensamientos y las sugerencias del enemigo invadirán nuestro ser. Pero si tenemos palabra, entonces en eso meditaremos. Como decía el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo sano, todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Pero ¿cómo va a invadir eso nuestro pensar o nuestra mente, nuestro pensamiento si ni siquiera hay palabra? Necesitamos memorizarla, y en el tiempo de aflicción esos versículos van a salir para derrotar al enemigo. Amén. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, siempre respondió a Satanás con versículos, versículos que él memorizó desde pequeño, porque Jesús fue criado bajo una familia temerosa de Dios,
José y María le enseñaban la Torá, le enseñaban la ley de Dios, y Jesús fue formado con la ley de Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos versículos memorizados, esos versículos vendrán a nuestro corazón en tiempos de duda, en tiempos de aflicción. Si estoy estresado, de repente a decir, por nada estéis afanosos. Y todo ese tipo de pensamiento, cuando venga la negatividad a mi vida, yo voy a vencer al enemigo con versículos, porque la palabra de Dios va a ser mi espada. Claro. Entonces necesitamos memorizarla también. Así es, y Jesús memorizó la palabra de Dios, y nosotros como buenos discípulos tenemos que seguir sus pisadas, ¿verdad? Así es, amén. Y también memorizar las escrituras. La palabra de Dios es para leerla, es para meditarla, la palabra de Dios es para memorizarla, pero también es para creerla. La palabra de Dios la tenemos que creer. La palabra de Dios es para que la creamos en nuestro corazón. ¿Sabe? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces cada una de sus promesas y de los hechos sobrenaturales que hay en la Escritura, usted y yo lo vamos a poder vivir. Cuando creemos las promesas de Dios, esas promesas vendrán a nuestra vida. Cuando creemos la palabra de Dios, la experimentaremos. No será solo un libro, será una experiencia de vida. Por eso es importante que creamos la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros creemos la palabra del Señor, entonces viene a ser una realidad. Dice la Biblia que cuando somos salvos, dice que tenemos que creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Cristo resucitó de los muertos y que por medio de Él podemos ser salvos, y lo confesamos con la boca, entonces se produce el milagro de la salvación. Entonces, cuando nosotros, y así ocurre con toda la palabra de Dios, cuando nosotros creemos en nuestro corazón cualquier parte de la palabra de Dios y la confesamos con nuestra boca, entonces se producirá ese milagro. Es por eso que es importante creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es para leerla, es para meditarla, es para memorizarla y es para creerla. Si usted tiene una Biblia, déle el uso correcto. Si usted le dedica, ¿sabe? De los creyentes espera que meditemos, que le dediquemos un tiempo a la palabra de Dios. Si usted hace una de estas 7 cosas con la palabra de Dios, usted le va a estar dedicando ese tiempo a la palabra de Dios. Léala, medítela, memorícela, dedique tiempo a memorizarla, dedique tiempo para creer la palabra de Dios. Y también, dice Marcos 9:23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así es. Y yo creo que es bien importante creerla. Si tú eres padre o madre, sabrás que es triste cuando nuestros hijos no nos creen algo que les hemos prometido. Cuando hacemos una promesa simple, como te voy a llevar a tal lugar a comer, y cuando nos dicen de veras, a veces nos podemos entristecer. Y eso pasa con el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer las palabras que Él nos dejó. Las palabras que Él nos dejó son vida. Y cuando las creemos es cuando veremos el milagro cumplirse en nuestras vidas. Por eso dice en su palabra, creí, por tanto hablé. Claro. Cuando creemos la palabra, también nuestro lenguaje cambia. Claro. Cuando creemos la palabra, también nuestra forma de expresarnos cambia. Cuando creemos, la negatividad de nuestra boca se va. Y comenzamos a creer las promesas de Dios. ¿Sabe? Una señal de que un creyente está en la carne es la manera en que habla y piensa. Claro. Esa es la primera señal en que estamos alejándonos del Espíritu Santo, cuando comenzamos a inundarnos de pensamientos negativos y los comenzamos a creer. Dejamos que esa negatividad inunde nuestra vida y empezamos a hablar cosas que sabemos perfectamente que no son reales, pero como el desánimo ha llegado, comenzamos a hablar mal. Pero dice aquí en la palabra de Dios, creí, por tanto hablé. Cuando Amén. creemos las palabras de Dios, entonces hablaremos las palabras de Dios. Así es, y eso nos lleva al siguiente punto, Karen, porque la palabra de Dios también es para confesarla. Amén. Hablarla, confesarla, eso es confesar, es hablar audiblemente la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es para que nosotros la confesemos. La confesión es muy importante, es sumamente importante. La confesión puede llegar a salvar tu alma. Cuando confesamos que Cristo es el Señor, puede librar nuestra alma del infierno. La confesión es muy importante, y así es con cada, como lo decía ahorita, y así es con cada promesa de Dios. Cuando la creemos y la confesamos con nuestra boca, entonces vendrá a ser una realidad. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como bien decías, Karen, con lo que hablamos,
con nuestro lenguaje. Nosotros, todo creyente debe tener la palabra de Dios en su boca. Tenemos que cuidar lo que creemos, tenemos que cuidar lo que hablamos, porque lo que hablamos, lo que creemos y hablamos, eso es lo que vendrá a nuestra vida. Entonces tenemos que creer la palabra de Dios y tenemos que hablar la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios. Tenemos que orar audiblemente todos los días la palabra de Dios. Eso es confesarla. Cada día estar orando los versículos. Cada día no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Ese es un versículo para aquellos que están en enfermedad. Por las llagas de Cristo yo fui curado. Y estás orando audiblemente las palabras de Dios, porque la palabra de Dios es para confesarla. Tenemos que creerla, pero también es para confesarla. Tenemos que darle el uso correcto. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y cuando la creemos y dedicamos tiempo para estarla confesando, estamos haciendo lo correcto. Le estamos dedicando el tiempo a la escritura. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, Josué tiene que estar confesando la palabra. Tiene que estarla hablando de día y de noche, meditarás en ella. Y entonces harás prosperar tu camino. Cuando alguien, un creyente, toma la palabra de Dios, la cree y la confiesa, hace prosperar su camino. Lo que tú crees y confiesas es lo que viene a tu vida. Entonces tenemos que hablar el buen pensamiento de Dios para nosotros. Tenemos que hablar las promesas de Dios en nuestra vida. Tenemos que hablar los milagros de Dios que encontramos en la palabra de Dios, porque si los creemos y los confesamos, entonces los viviremos. Así es. Amén. Entonces eso es poderoso. Amén. Y otra ventaja de confesar la palabra de Dios es que Dios nunca prometió que iba a respaldar nuestras palabras, pero su palabra sí. Eso es tremendo. La palabra de Dios siempre será respaldada por Él. Así que cuando tú la confiesas, puedes saber que esa confesión o esa oración va a ser respaldada por Dios, porque no estás orando conforme a tu voluntad, Claro. sino a lo que ya está escrito, que Él ya, de alguna manera, Él ya autorizó. La palabra de Dios, Él la respaldará. Nuestras palabras no siempre serán respaldadas, pero la palabra de Dios permanece y será respaldada por Él. Así que confiésala y cántala también. Pronúnciala, hablándola, gritándola, pero también puedes cantarla. Claro. Hay gente que dice, quiero componer, pero no me brota inspiración. Bueno, canta la Biblia. Claro. No puedo orar, no sé orar. Bueno, ora la Biblia. Pero habla la palabra que ya ha sido respaldada. Quizás Dios no va a respaldar mi composición, pero su palabra sí. Tal vez mis Claro. palabras no las va a respaldar el Señor, pero su palabra sí. Qué tremendo. Cantar su palabra y confesar su palabra me garantiza que su respaldo estará ahí, porque es su palabra la que va a ser respaldada. Acabas de decir algo bien interesante, Karen, que Dios no respalda nuestras palabras, respalda su palabra. Porque en el tema de la confesión, la declaración, la confesión de la palabra de Dios, hay una línea delgada donde el diablo quiere distorsionar las cosas y a veces se vuelve como confesión positiva o declaración positiva o positivismo. Pero nuestras palabras, como tú decías, no son las que son respaldadas por Dios. Yo puedo estar diciendo quiero un Mercedes rojo y no va a suceder nada. Lo puedo decir 1000 y 1,000,000 de veces y no va a suceder nada, porque es una confesión positiva y Dios no respalda cualquier tipo de palabras, ni va a respaldar mis sueños guajiros, ni va a respaldar mis deseos que no van alineados a su voluntad. Pero cuando hablamos la palabra de Dios una y otra vez, la oramos audiblemente y la confesamos, Dios sí respalda su palabra. Esa es la diferencia entre una confesión positiva y estar orando la palabra de Dios. Entonces nosotros, si queremos ver la mano de Dios obrar, tenemos que confesar su palabra, porque su palabra es la que tiene el poder. Dios dijo en el Génesis, sea la luz, y esa palabra de Dios produjo la luz. De la tierra hierba verde, y la tierra dio hierba verde. Él hizo toda la creación por su palabra. Este mundo responde a la voz de Dios. Este mundo responde a la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos las palabras de Dios, este mundo responde a la voz de Dios. No a mis deseos que no van alineados a Dios. No. Eso es positivismo. Eso es una declaración positiva. Nada va a suceder. Mis palabras no tienen ese poder. Pero la palabra de Dios va a ser respaldada por el Señor. Este mundo responde a la voz de Dios. Dios dijo, de la tierra hierba verde, y la tierra dio hierba verde. Cuando tú te paras
y empiezas a orar la voz de Dios, la palabra de Dios, y dices, yo y mi casa serviremos a Jehová, y empiezas a orar que tu casa se va a consagrar a Dios, que tu familia va a servir al Señor, que tus hijos son salvos, que tu esposo se convierte a Jesús y juntos servirán al Señor, y empiezas a confesar la palabra de Dios, este mundo responde a la voz de Dios y vas a ver el milagro, vas a ver la mano de Dios obrar. Pero no es confesión positiva, es confesar la palabra de Dios. Así es. Dios respalda su palabra y cuando la creemos, la tomamos y la confesamos, vamos a ver a Dios obrar maravillas. ¿Sabe? La confesión abre camino donde no lo hay. Aunque pareciera que no hay solución, aunque el médico dijo que ya no hay salida, la confesión de la palabra de Dios abre camino donde no lo hay. Aunque el médico diga que no hay solución para esa enfermedad, cuando usted confiesa la palabra de Dios, los versículos de sanidad, se va a abrir camino donde la ciencia ya no ve camino y Dios va a traer la sanidad sobre su vida. Es por eso que necesitamos leer la Biblia, aprenderla, meditarla, recibir esos versículos bíblicos para poderlos creerlos y estarlos confesando, hablando. Yo no moriré, sino que viviré. Contaré las maravillas de Jehová. Por las llagas de Cristo yo fui curado, y los visitaré y les traeré medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso viene en Jeremías 33:6. Nosotros tenemos que memorizar la palabra de Dios y confesarla, porque aunque el médico diga, hablando de la salud, esto se aplica a todas las áreas: finanzas, familia, ministerio, a todas las áreas, relaciones. Pero hablando de la salud, si el médico dice ya no hay salida a esto, la confesión de la palabra de Dios abre camino donde no lo hay para que el milagro venga a su vida. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Y la palabra de Dios, bueno, hemos visto que es para leerla. La palabra de Dios es para meditarla, es para memorizarla. La palabra de Dios es para creerla. La palabra de Dios es para confesarla, pero también tenemos que saber que la palabra de Dios es para obedecerla. La palabra de Dios se debe de obedecer. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate, Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No dice solamente para que la tengas en tu mente, dice, sino para que la hagas. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que entonces seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra de Dios es para obedecerla, Karen. Cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces seremos prosperados. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestra vida será bendecida. ¿Sabe? Cuando usted obedece la palabra de Dios, está poniendo bendiciones sobre su cabeza para que prospere todo lo que hagas. ¿Quieres prosperar en todo lo que emprendas? Cada paso que des, ¿quieres que sea bendecido y respaldado con Dios? Dedica tiempo a leer la palabra de Dios, dedica tiempo a meditarla y dedica tiempo, esfuérzate para obedecerla. ¿Sabes? Se necesita esfuerzo para obedecer la palabra de Dios. Sí. Se necesita valentía para obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que ya no quiere que andes en esas fiestas con amigos que solo te llevan a cosas que dañan el corazón de Dios o lastiman a tu familia, necesitas valentía para decirle a tus amigos no. Necesitas valentía para decirle a aquel, no voy a mentir, no voy a poner las manos al fuego por este pecado. No, se necesita valentía para obedecer la palabra de Dios. Se necesita esfuerzo, pero cuando lo haces, cuando obedeces la palabra de Dios, estás poniendo bendiciones sobre tu cabeza para que entonces todo lo que hagas prospere. Entre paréntesis, ¿sabes, Karen? Una de las formas de nosotros poder combatir maldiciones que pueda haber sobre nuestras vidas es poniendo bendiciones sobre nuestra vida. Amén. Si hubiese alguna maldición en nuestra vida, una de las formas de combatir las maldiciones es trayendo bendiciones. Una bendición más grande anulará una maldición. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos trayendo bendiciones sobre nuestras vidas y eso provocará que nosotros prosperemos en nuestro camino. Wow. Ahora sí que también dice en Santiago 1:22-27 que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Claro, amén. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Dice, no siendo olvidadizos. David, la palabra que tú haces, palabra que no se te olvida. Qué tremendo. Porción de la Biblia que tú aplicas a tu vida, porción que jamás olvidarás.
se queda establecida en ti. Qué Pero tremendo. Biblia que tú ignoras y eres oidor olvidadizo, como dice Santiago. Palabra que no vas a experimentar, palabra que se olvidará. Qué tremendo. Palabra que no registrarás en tu espíritu. Si yo leo, amad a vuestros enemigos y realmente amo a un enemigo, esa palabra se va a quedar en mí. Amén. Aunque pasen años después de esa prueba, ya se quedó registrado en tu espíritu. Cuando vuelva otro enemigo, podrás amarlo porque ya lo amaste anteriormente. Palabra que obedeces, palabra que no olvidas. Qué tremendo. Palabra de Dios que aplicas a tu vida, palabra que permanecerá en ti. Amén. Y también es algo que aplicamos mucho, sobre todo las mamás. A veces dicen las mamás, se preocupan por sus hijos, pero dicen su palabra, instruye al niño en su camino. Esa es la única instrucción que nos deja Dios. Instruye tú al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando nuestros hijos sean viejos, nosotros ya no vamos a estar aquí. Cuando nuestros hijos sean ancianos, nosotros ya no vamos a estar ahí para cuidarlos. Pero yo obedecí. Yo instruí al niño en su camino. Y la promesa es, cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, lo que Dios te dice que hagas, tú hazlo. Lo demás Dios se va a encargar. Claro. Palabra que obedeces, palabra que se quede en tu espíritu registrado, palabra que no olvidarás jamás. Amén. Y el último propósito, Karen, de la palabra de Dios es para enseñarla. Así es. Eso dice la Escritura. En segunda carta de Timoteo capítulo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿cómo enseñaremos lo que no conocemos? Claro. ¿Cómo enseñaremos lo que nunca hemos leído? ¿Cómo enseñaremos lo que no hemos memorizado, lo que no hemos vivido? ¿Cómo enseñaremos lo que no hemos experimentado? Necesitamos nosotros darle a la Biblia el uso correcto y nosotros poder entonces enseñar la palabra de Dios. La Biblia, resumiendo, es para leerla. La Biblia es para meditarla. La Biblia es para memorizarla, para creerla, para confesarla. La palabra de Dios es para obedecerla, pero también es para enseñarla. Si usted tiene años en el Evangelio, póngase la determinación de ser un maestro de la palabra de Dios. Enséñele a sus hijos, enséñele a su cónyuge, enséñele a sus tíos, enséñele a sus vecinos la palabra de Dios. Dispóngase a en 2 años de conocer a Jesús y a ser un maestro de la palabra. Wow, qué lindo. A los 2 años, Sí. ¿sabes? El apóstol Pablo con sus discípulos, él esperaba que a los 2 años ya fueran maestros de la palabra. Fundó una iglesia y él les dijo, debiendo ser ya maestros, todavía les tengo que dar leche espiritual. Él esperaba que a los 2 años esos creyentes ya fueran maestros. Dispóngase en su corazón que a los 2 años de conocer a Jesús, usted ya es un maestro de la palabra. Usted puede enseñar, pero no sé mucha Biblia, Pastor David. No importa, lo que sabe, enséñelo a alguien más. Lo que conoce, enséñeselo a alguien más. Esa fue la gran comisión, ir llevar y predicar el evangelio a toda nación, ¿verdad? Pero dice, enseñándole las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Lo que hayas aprendido de Dios, enséñaselo a alguien más. Aprendiste de fe, enséñale a alguien de fe. Aprendiste a perdonar, enséñale a alguien lo que la Biblia habla acerca del perdón. ¿Qué es lo que has aprendido de la palabra de Dios? Enséñalo y compártelo en la primera oportunidad a alguien más. Para cerrar, solo recapitulando, si usted está anotando, si no por ahí anótelo, la palabra de Dios es para leerla, es para meditarla. La palabra de Dios es para memorizarla, para creerla, para confesarla, para obedecerla y número 7, para enseñarla. Esos son propósitos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que darle un buen uso a la Escritura y aplicar estos propósitos. Cuando usted vive uno de estos propósitos, usted le está dedicando tiempo a la palabra del Señor. Les bendecimos, esperamos que sea de mucha bendición esta enseñanza y vamos a orar solamente para terminar. Sí. Claro que Señor, bendecimos, Gracias, Señor, a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Señor, en el nombre de Jesucristo, que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre de ellos, que cuando vayan a la Biblia, que cuando vayan a meditar la palabra, Señor, tú les enseñes, Señor, los tesoros ocultos, tú les enseñes y les hables al corazón, tú les des vida. Ahora venga sobre de ellos espíritu de sabiduría, venga sobre de ellos espíritu de revelación, venga sobre de ellos, Señor, tú
gloria a tu Espíritu enseñándoles todas las cosas, la unción del Santo enseñándoles todas las cosas, que cuando vayan a la Biblia la entiendan, Señor, la vivan, la obedezcan, la enseñen. Señor, el Espíritu de la palabra toque, Señor, sus vidas. Yo bendigo a cada persona que nos ve, Señor, que venga un aceleramiento sobre de ellos, que a los 2 años, Señor, ellos sean maestros de la Escritura, ya estén enseñando a otros, estén enseñando a los más nuevos, estén ganando almas. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. La unción de enseñanza venga sobre de ellos, y de sabiduría y de revelación venga sobre sus vidas, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.